This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Understanding spiritual abuse and trauma is one thing. Knowing how to move forward is another. In The Shattered Soul, trauma therapist Colleen Ramser walks alongside survivors, offering guidance, practical tools, and hope for healing. Through both professional insight and her own story, she helps readers begin the journey of reconnecting to themselves, their faith, and their sense of peace. The Shattered Soul is now available wherever books are sold. Antes de que existiera absolutamente nada, ya existía Dios. No había tierra, no había cielo, no había tiempo, no había ni siquiera oscuridad porque no había nada donde esa oscuridad pudiera estar. No había ningún testigo esperando a ver qué pasaba, porque tampoco existía todavía nadie más que pudiera ser ese testigo. Y entonces Dios habla y aparece todo lo que conocemos. Esto que vas a escuchar es la historia completa del Antiguo Testamento, contada de principio a fin, sin saltarnos las partes difíciles y sin adornarla más de lo necesario. Vas a entender cómo empieza todo, por qué las cosas se rompen, cómo Dios decide arreglarlo y por qué esa historia termina justo donde tenía que terminar, esperando algo más grande. No importa si crees en Dios desde hace años, si dejaste de creer en algún momento, o si simplemente sientes curiosidad por entender de qué trata realmente la Biblia y por qué tanta gente le sigue dando tanta importancia siglos después, esta historia está pensada para que la entiendas completa, sin necesidad de conocimiento previo, y para que sepas dónde encontrar cada parte si algún día quieres leerla con tus propios ojos. Te voy a ir diciendo en qué libro de la Biblia está sucediendo cada cosa. Empecemos por el principio, justo donde empieza también la Biblia misma, en un libro que se llama Génesis. Dios crea el mundo en 6 pasos, tal como lo cuenta el primer capítulo de Génesis, y en cada uno hace algo que antes no existía en absoluto. Primero separa la luz de la oscuridad, dando origen al día y a la noche. Después forma el cielo que se levanta por encima de la tierra. Luego reúne el agua en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y en esa tierra recién formada nacen las plantas y los árboles. Después coloca el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, y llena el cielo de estrellas, llena el mar de peces y el cielo de aves de todo tipo. Y finalmente crea a los animales que caminan sobre la tierra, cada uno según su propia especie. Cada vez que Dios termina una parte de su obra, el relato repite la misma frase, y era bueno. Todo estaba en su lugar, todo tenía sentido, nada estaba fuera de control. El último paso de la creación es distinto a todos los anteriores. Dios toma polvo de la tierra, le da forma de hombre y sopla en él, y ese hombre empieza a respirar y a vivir. Después de una parte del cuerpo de ese hombre, Dios forma a una mujer. Los pone a vivir juntos en un lugar llamado Edén, un jardín perfecto, y ahí caminan con Dios sin miedo y sin vergüenza, como si fueran amigos cercanos caminando por el mismo patio. Dios les da una sola instrucción. Pueden comer de cualquier árbol del jardín, menos de uno. Ese único árbol prohibido es el que va a definir el resto de esta historia, porque plantea una pregunta que todavía hoy sigue sin resolverse del todo. ¿Va a confiar el ser humano en lo que Dios le dice o va a decidir por su cuenta qué es lo correcto? La respuesta llega rápido y llega mal, según lo cuenta el capítulo 3 de Génesis. Una serpiente, un animal astuto y engañoso, se acerca a la mujer y le hace una pregunta que suena inocente, pero que en realidad tuerce lo que Dios había dicho. Le asegura que si come del árbol prohibido, no va a morir, sino que va a ser como Dios. Es una mentira bien armada y funciona. La mujer come, le da también al hombre, y él come. Y ahí pasa algo que ninguno de los dos esperaba. No se vuelven como Dios. Descubren que están desnudos, sienten vergüenza por primera vez en la historia y se esconden entre los árboles del mismo jardín donde antes caminaban sin ningún temor. Este momento no se queda en el pasado.
This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Late night bites with friends? Already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. Se repite en cada persona, en cada generación. Cada vez que alguien decide que sabe más que Dios sobre lo que le conviene, el resultado nunca es la libertad que esperaba, sino la vergüenza y el aislamiento. Dios los encuentra escondidos, y aunque hay una consecuencia real por lo que hicieron, no hay un abandono total. Antes de sacarlos del jardín, Dios les hace ropa con la piel de un animal, cubriendo con sangre la vergüenza que ellos mismos no podían cubrir. Es la primera vez que aparece una idea que va a repetirse durante toda la Biblia, que algo tiene que morir para que otro pueda seguir viviendo. Lo que sigue después es una caída constante. El primer hijo de esa pareja, Caín, trabaja la tierra y su hermano menor, Abel, cuida ovejas. Cada uno le lleva a Dios una ofrenda de lo que produce y Dios recibe con agrado la de Abel, pero no la de Caín. En vez de preguntarse por qué, Caín deja que la envidia le gane, lo invita a su hermano a salir al campo y ahí lo mata. Es el primer asesinato de toda la historia humana y ocurre dentro de la misma familia. Cuando Dios le pregunta dónde está su hermano, Caín responde con una frase que la gente sigue repitiendo hasta hoy como excusa para no importarle nadie más, que él no es el encargado de cuidar a su hermano. Con el paso de las generaciones, la maldad crece tanto que Dios decide limpiar la tierra con un diluvio, un juicio que va a arrasar con casi todo lo que existía hasta ese momento, tal como se cuenta en el capítulo 6 de Génesis. Pero encuentra a un hombre justo, Noé, y le pide que construya un barco enorme para salvarse él, su familia y una pareja de cada animal. Noé obedece durante años construyendo algo que sus vecinos probablemente veían como una locura, sin que hubiera caído ni una gota de lluvia todavía. Cuando finalmente llueve, llueve sin parar durante 40 días y 40 noches, y el agua cubre hasta las montañas más altas. Solo sobreviven los que estaban dentro del barco. Cuando el agua baja, Dios pone un arco iris en el cielo como promesa de que nunca más va a destruir así toda la tierra. Pero esa promesa no significa que el problema del corazón humano quedó resuelto, y no queda resuelto. Poco después, según lo narra el capítulo 11 de Génesis, la humanidad, que todavía hablaba un solo idioma, decide construir una torre tan alta que llegue hasta el cielo, no para acercarse a Dios, sino para hacerse famosos por su cuenta. Dios confunde su idioma y la gente se dispersa por todo el mundo, hablando lenguas distintas y sin poder entenderse entre sí. Con eso queda planteado el problema que va a marcar el resto de la historia. La humanidad está separada, dividida, lejos de Dios. ¿Cómo la va a volver a reunir? La respuesta empieza con un solo hombre. En una ciudad llamada Ur, que hoy es parte de Irak, vive un hombre llamado Abram, sin ningún mérito especial que lo distinga. Ahí, en el capítulo 12 de Génesis, Dios lo llama y le hace una promesa enorme, que si deja su tierra y su familia, Dios va a convertirlo en una nación grande y que a través de él van a recibir bendición todas las familias de la tierra. Abraham obedece sin saber exactamente a dónde va, junto a su esposa Sara y a su sobrino Lot. Con el tiempo, la tierra ya no alcanza para los animales de ambos, y Abraham, en un gesto poco común, le deja a Lot elegir primero qué territorio quiere. Lot escoge la zona fértil cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, sin imaginar que esas ciudades van a ser destruidas más adelante por su maldad. Abraham se queda en la tierra que Dios le había prometido. Durante años, la parte más importante de esa promesa, tener un hijo, no se cumple. Sara no puede quedar embarazada y pasa el tiempo sin ninguna señal de cambio. En un momento de duda,
deciden resolverlo a su manera. Sara le entrega a su sierva Agar para que tenga un hijo con Abraham. Nace Ismael, pero no es el hijo de la promesa, y esa decisión va a traer tensión dentro de la familia durante generaciones. Finalmente, cuando Abraham ya es un anciano y Sara también, nace Isaac, el hijo que solo pudo llegar por el poder de Dios, no por ningún esfuerzo humano. Sara, que había dudado en secreto de que algo así fuera posible a su edad, ríe de alegría cuando finalmente lo tiene en brazos. Y justo cuando parece que la promesa está por fin asegurada, cuando ese hijo ya ha crecido lo suficiente como para caminar junto a su padre, Dios le pide a Abraham, en una de las escenas más difíciles de todo el capítulo 22 de Génesis, algo que parece imposible de aceptar, que sacrifique a ese mismo hijo en un monte, Esando el Saja. Abraham obedece y llega hasta el punto de levantar el cuchillo. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. Understanding spiritual abuse and trauma is one thing. Knowing how to move forward is another. In The Shattered Soul, trauma therapist Colleen Ramser walks alongside survivors, offering guidance, practical tools, and hope for healing. Through both professional insight and her own story, she helps readers begin the journey of reconnecting to themselves, their faith, and their sense of peace. The Shattered Soul is now available wherever books are sold. Cuando un ángel lo detiene en el último segundo. Ahora sé que temes a Dios, le dice, y le muestra un carnero atrapado entre unos matorrales para que lo ofrezca en lugar de Isaac. Es la misma idea que apareció antes con Adán y Eva. Algo muere para que el que merecía morir siga vivo. Isaac tiene dos hijos gemelos, Esaú y Jacob, y desde antes de nacer ya compiten por ser el primero. Esaú nace primero, y por eso le corresponde el derecho de ser el hijo mayor, con todos los privilegios que eso significaba en esa época. Pero Jacob, cuyo nombre significa el que engaña, aprovecha un momento en que su hermano llega hambriento del campo y le compra ese derecho de primogenitura a cambio de un simple plato de comida. Después, con la ayuda de su madre Rebeca, que siempre había preferido a Jacob, engaña a su padre ya ciego haciéndose pasar por Esaú y le quita la bendición que le correspondía al hermano mayor. Jacob tiene que huir de su propia casa por miedo a la reacción de Esaú, que jura matarlo en cuanto tenga oportunidad, y en el camino, dormido con una piedra por almohada, sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo, mientras Dios le repite la misma promesa que le había hecho a su abuelo Abraham. Jacob llega a la casa de su tío Labán y trabaja 7 años para poder casarse con Raquel, la mujer que ama. Pero Labán lo engaña la noche de la boda y le entrega en su lugar a Lea, la hermana mayor. Así que Jacob termina trabajando otros 7 años para conseguir finalmente casarse también con Raquel. Años después, cuando decide volver a su tierra, Jacob tiene que enfrentar su mayor miedo, encontrarse otra vez con Esaú. La noche antes de ese encuentro, un hombre lucha con Jacob durante toda la noche y al final le cambia el nombre. Ya no será más Jacob, sino Israel. De ese nombre nuevo sale el nombre de todo un pueblo. Israel tiene 12 hijos, y el favorito de todos, José, provoca la envidia del resto por el trato especial que le da su padre y por unos sueños donde José aparece gobernando sobre toda su familia. Sus hermanos, cansados de esa situación, lo venden como esclavo a unos comerciantes que lo llevan a Egipto, un episodio que queda registrado en el capítulo 37 de Génesis. Ahí, después de años de servir con honestidad y de terminar en la cárcel por una acusación falsa, José logra interpretar unos sueños del propio rey de Egipto, anunciando 7 años de mucha comida seguidos de 7 años de hambre severa. El rey, impresionado, lo pone a cargo de administrar todo el país para prepararse ante esa crisis. Lo que parecía el final de la historia de José en realidad es el comienzo del rescate de toda su familia. Cuando llega el hambre, también golpea la tierra donde vive el resto de su familia y sus hermanos tienen que viajar hasta Egipto a comprar comida,
sin saber que están a punto de encontrarse cara a cara con el hermano que vendieron años atrás. Cuando José finalmente se da a conocer, sus hermanos quedan aterrados porque saben lo que le hicieron. Pero José les dice algo que resume toda esta historia. Unas palabras que quedaron escritas en el capítulo 50 de Génesis, que ellos pensaron hacerle daño, pero que Dios lo usó para bien. Toda la familia, 70 personas en total, se instala en Egipto bajo la protección de José, y ahí empiezan a multiplicarse durante generaciones. Con el paso de los siglos, esa multiplicación empieza a preocupar a un nuevo rey de Egipto que ya no se acuerda de José ni de lo que hizo por el país. Convierte a los descendientes de Israel en esclavos y cuando eso no frena su crecimiento, ordena matar a todo niño varón hebreo al nacer. En medio de ese horror, una madre esconde a su bebé en una canasta entre los juncos del río Nilo. Ese bebé es rescatado precisamente por la hija del rey y crece con el nombre de Moisés dentro del mismo palacio del hombre que había ordenado matar a su pueblo. Años después, Moisés huye de Egipto por haber matado a un hombre que maltrataba a un hebreo y termina cuidando ovejas en el desierto. Ahí ve algo imposible, un arbusto que arde en llamas pero que no se consume, tal como lo describe el capítulo 3 de Éxodo. Desde ese fuego Dios lo llama por su nombre y le encarga la misión que va a definir el resto de su vida, sacar a su pueblo de Egipto. A partir de aquí la historia deja atrás el libro de Génesis y entra en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, que es precisamente la palabra que se usa para describir una salida masiva de un lugar. Moisés, inseguro, pregunta quién debe decir que lo envía, y Dios le responde con el nombre más sagrado de toda la Biblia: Yo soy el que soy. Moisés vuelve a Egipto junto a su hermano Aarón y le pide al rey que deje ir al pueblo para poder adorar a su Dios en el desierto. El rey se niega una y otra vez y con cada negativa Egipto sufre una plaga diferente, cada una más grave que la anterior. El agua de los ríos se convierte en sangre y luego llegan las ranas que invaden hasta las camas y las cocinas. Después el polvo mismo se convierte en piojos y las moscas cubren cada rincón del país. El ganado se enferma y muere, la gente se llena de llagas dolorosas en la piel, una tormenta de granizo destruye los cultivos, langostas terminan con lo poco que había quedado en pie y una oscuridad tan espesa que se puede sentir cubre todo el país durante 3 días seguidos. Y finalmente llega la más dura de todas, la muerte de todo hijo mayor egipcio en una sola noche, sin excepción, ni siquiera en la propia casa del rey. Y Vins bioteranamos curechareremosga. Los israelitas se salvan de esa última plaga marcando la puerta de su casa con sangre de un cordero, para que la muerte pase de largo, exactamente como lo instruye el capítulo 12 de Éxodo. De ahí nace la fiesta de la Pascua, que el pueblo judío sigue celebrando hasta hoy. El rey, destrozado por la pérdida de su propio hijo, deja ir al pueblo, pero cambia de opinión casi de inmediato y los persigue con todo su ejército hasta la orilla del Mar Rojo. Ahí, en la escena que narra el capítulo 14 de Éxodo, atrapados entre el agua y los soldados que se acercan, ven algo que nadie había visto antes. Dios abre el mar en 2 partes, y ellos cruzan caminando por tierra seca, mientras el mar se cierra después sobre el ejército que los perseguía. Meses más tarde, ya frente a una montaña llamada Sinaí, en medio de truenos y una nube espesa que cubría toda la montaña, Dios le entrega a Moisés, en el capítulo 20 de Éxodo, 10 reglas que van a ser la base de la identidad de este pueblo, grabadas directamente en piedra. No tener otros dioses, no hacer imágenes para adorar, no usar el nombre de Dios en vano, guardar un día para descansar, respetar a los padres, no matar, no ser infiel en el matrimonio, no robar, no mentir contra otra persona y no desear lo que le pertenece a alguien más. No es solo una lista de prohibiciones. Understanding spiritual abuse and trauma is one thing. Knowing how to move forward is another. In The Shattered Soul, trauma therapist Colleen Ramser walks alongside survivors, offering guidance, practical tools, and hope for healing. Through both professional insight and her own story, she helps readers begin the journey of reconnecting to themselves, their faith, and their sense of peace. The Shattered Soul is now available wherever books are sold.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Sacada de la nada. Es la forma en que un pueblo que acaba de salir de 400 años de esclavitud aprende a vivir en libertad sin destruirse entre sí, algo que hasta ese momento nunca habían tenido que aprender por sí mismos, porque siempre habían vivido bajo las reglas de otro. Antes de seguir con la parte histórica, vale la pena mencionar algo que pocas veces se cuenta. En esta misma época nace también otro tipo de escritos dentro de la Biblia, textos que no cuentan una historia con un principio y un final, sino que reflexionan sobre cómo vivir bien delante de Dios en medio de la vida diaria. Uno de ellos, el libro de Job, cuenta desde su primer capítulo la historia de un hombre justo que pierde en un solo día a sus hijos, sus bienes y su salud, sin haber hecho nada malo para merecerlo. Sus amigos intentan explicar su sufrimiento diciendo que seguramente pecó en secreto, pero Job no acepta esa explicación fácil, y al final es el propio Dios quien le habla, no para justificar cada detalle de lo que pasó, sino para mostrarle lo pequeño que es el entendimiento humano frente a la sabiduría de Dios. Otro conjunto de escritos, los Salmos, son 150 oraciones y canciones, la mayoría escritas por David, que expresan todo tipo de emociones frente a Dios, desde la alegría hasta la angustia, pasando por la culpa y el agradecimiento. Los proverbios, escritos en buena parte por Salomón, dan consejos prácticos y directos sobre cómo vivir con sabiduría el trabajo, el manejo del dinero, las palabras que decimos y las relaciones con los demás. Eclesiastés reflexiona con mucha honestidad sobre lo vacío que resulta buscar sentido en la riqueza, en el placer o en los logros personales cuando Dios no está en el centro de la vida de alguien. Y el Cantar de los Cantares es un poema de amor que celebra la relación entre un esposo y una esposa como algo bueno diseñado por el mismo Dios. Estos libros no avanzan la historia del pueblo, pero muestran algo importante para entender la Biblia completa, que la fe no es solo una serie de eventos históricos, sino también una forma de pensar, de sentir y de vivir todos los días, algo que le puede hablar tanto a alguien que cree en Dios desde siempre como a alguien que apenas está empezando a hacerse preguntas sobre Él. Volviendo a la historia, a pesar de haber visto plagas, un mar dividido y la voz de Dios desde el fuego, el pueblo sigue dudando durante su recorrido por el desierto. Se queja por el agua, se queja por la comida, y Dios responde con paciencia enviándoles alimento todos los días. Pero la prueba más grande llega cuando envían a 12 hombres a explorar la tierra que Dios les había prometido. 10 de ellos regresan asustados por los gigantes que dicen haber visto, y solo 2, Josué y Caleb, insisten en que Dios es más grande que cualquier obstáculo. El pueblo le hace caso a la mayoría, se niega a entrar, y como consecuencia toda esa generación adulta muere vagando en el desierto durante 40 años sin llegar nunca a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entra. Muere viendo esa tierra desde lejos, y es Josué quien tiene que terminar lo que Moisés empezó. Toda esta parte, contada con el detalle de una verdadera campaña militar, está en el libro que lleva justamente el nombre de este nuevo líder, el libro de Josué. Cruzan un río caminando por tierra seca, igual que sus padres habían cruzado el mar, y se enfrentan a su primer gran obstáculo militar, una ciudad rodeada de murallas llamada Jericó. Siguiendo una instrucción que no tiene ningún sentido militar, marchan en silencio alrededor. Understanding spiritual abuse and trauma is one thing. Knowing how to move forward is another. In The Shattered Soul, trauma therapist Colleen Ramser walks alongside survivors, offering guidance, practical tools, and hope for healing. Through both professional insight and her own story, she helps readers begin the journey of reconnecting to themselves, their faith, and their sense of peace. The Shattered Soul is now available wherever books are sold. Got a Sam's Cafe pizza order up. You know the best part about this spicy Italian sausage? I voted for this topping. Yeah, just another perk of being a member. Come join us. Sam's Club. De la ciudad durante 6 días,
y al séptimo día, tal como lo cuenta el capítulo 6 de Josué, después de dar 7 vueltas, gritan con todas sus fuerzas mientras suenan las trompetas. Las murallas caen de inmediato. La victoria no viene de ninguna estrategia inteligente, sino de obedecer una orden que no tenía lógica hasta que se cumplió. Con el tiempo, después de varias batallas, la tierra queda repartida entre las 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob, aunque la conquista queda incompleta y esa desobediencia parcial va a costarle caro al pueblo en los años que siguen. Sin un líder único que uniera a todas las tribus, Israel entra en uno de los periodos más inestables de toda su historia, un tramo que la Biblia recoge en un libro llamado precisamente Jueces. El patrón se repite una y otra vez como si fuera un círculo sin salida. Se olvidan de Dios y adoran a otros dioses. Un enemigo los oprime como consecuencia de eso. El pueblo, agobiado, pide ayuda, y Dios levanta a alguien que los rescata, y en cuanto ese líder muere, todo vuelve a repetirse. De esa época salen figuras que la gente todavía recuerda. Otoniel libra al pueblo de la opresión de un rey extranjero. Ahod, un hombre zurdo, entra solo hasta la habitación privada de un rey opresor de Moab y le pone fin a esa opresión. Débora, la única jueza mujer de todo el relato, se sienta bajo un árbol a resolver los problemas del pueblo y termina dirigiendo, junto a un general llamado Barak, la victoria contra un rey enemigo muy poderoso. Gedeón, lleno de dudas al principio y escondido por miedo cuando Dios lo llama, derrota con apenas 300 hombres a un ejército enorme para que quedara claro que la victoria era de Dios y no del tamaño del ejército. Y Sansón, con una fuerza fuera de lo normal desde que nació pero incapaz de controlar su propio corazón, cae por culpa de la mujer que ama, Dalila, pierde el secreto de su fuerza y termina preso y humillado hasta que en su último momento, con la fuerza restaurada una vez más, derriba un templo entero sobre sí mismo y sobre sus enemigos. Ese periodo termina con una frase que resume todo el desorden de la época, la última línea del capítulo 21 de Jueces, que no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que le parecía correcto. De esa confusión aparece Samuel, el último de los jueces y uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel, un hombre tan central en este momento que el siguiente libro de la Biblia lleva su nombre, el primer libro de Samuel. El pueblo, cansado de la inestabilidad, le pide algo que le rompe el corazón, que les dé un rey para ser como las demás naciones. Dios acepta esa petición, aunque advierte con detalle los problemas que va a traer ese rey humano. El elegido es Saúl, un hombre alto e imponente. Empieza bien, con victorias importantes, pero con el tiempo va desobedeciendo a Dios cada vez más, hasta que finalmente rompe una instrucción muy clara. Samuel le anuncia entonces algo devastador, que su reino no va a durar, porque Dios ya eligió a otro hombre, uno conforme a su propio corazón. Ese hombre elegido está cuidando ovejas en Belén cuando Samuel llega a buscarlo. Es el menor de 8 hermanos, tan poco tomado en cuenta que ni siquiera lo llaman al principio a la reunión familiar, pero cuando Samuel finalmente lo ve, Dios le explica, en una frase que queda escrita en el capítulo 16 de Primera de Samuel, algo que va a marcar todo lo que sigue, que no importa la apariencia ni la estatura, porque lo que Dios mira es el corazón. Samuel unge en secreto a este joven, David, como el próximo rey, mientras Saúl todavía sigue en el trono. Entre esa unción y el trono pasan años enteros de persecución. David se hace conocido primero por una hazaña que parece imposible, contada en el capítulo 17 de Primera de Samuel, enfrentando a un gigante filisteo llamado Goliat, que llevaba 40 días burlándose de todo el ejército de Israel. David lo derrota únicamente con una honda y una piedra, confiando no en su propia fuerza, sino en el nombre de Dios. Esa victoria lo convierte en héroe de la noche a la mañana, pero también, sin que él lo busque, en el blanco de los celos de Saúl. En ese mismo periodo nace una de las amistades más fuertes de toda la Biblia, la de David con Jonatán, el propio hijo de Saúl, que llega a querer más a David que a su propio derecho de heredar el trono, y que incluso le advierte varias veces cuando su padre planea matarlo. Durante años David tiene que huir de un rey que quiere matarlo, escondiéndose en cuevas y en tierras extranjeras,
Aunque tiene dos oportunidades claras de matar a Saúl mientras dormía indefenso, David se niega a hacerlo porque respeta que Saúl sigue siendo el rey elegido por Dios. Cuando Saúl finalmente muere en batalla, junto al propio Jonatán, David se convierte en rey, primero de una sola tribu, y años después de todo Israel unido, un momento tan importante que marca el inicio de un segundo libro dedicado a Samuel, aunque ya para entonces la historia gira por completo alrededor de David. Bajo su gobierno, la nación se une como nunca antes, conquista la ciudad de Jerusalén y la convierte en su capital, y Dios le hace una promesa que va a resonar durante el resto de la Biblia, que de su descendencia va a salir un rey cuyo trono va a durar para siempre. Pero David no es perfecto, y la Biblia no esconde sus errores más graves. En un momento de debilidad, según lo cuenta el capítulo 11 de Segunda de Samuel, ve desde la terraza de su palacio a Betsabé, la esposa de uno de sus soldados más leales, y toma lo que no le pertenece. Cuando ella queda embarazada, David intenta encubrirlo llamando al esposo desde el frente de batalla para que pase tiempo con ella. Y cuando ese plan falla, termina provocando de forma indirecta la muerte de ese mismo soldado, colocándolo a propósito donde la pelea era más peligrosa. Un profeta llamado Natán lo confronta, ya en el capítulo 12, con una historia sobre un hombre rico que le roba a un pobre su única oveja, y solo cuando David se enoja contra ese hombre de la historia, Natán le revela que ese hombre es él mismo. David, profundamente arrepentido, escribe algunas de las palabras de arrepentimiento más sinceras de toda la Biblia, recogidas en el Salmo 51, versículo 4, que ha pecado únicamente contra Dios. Dios lo perdona, pero las consecuencias dentro de su propia familia lo van a acompañar el resto de su vida, incluyendo la rebelión de su propio hijo Absalón, que llega a levantar un ejército contra su propio padre antes de morir en esa misma revuelta. David muere después de reinar durante 40 años y su hijo Salomón hereda el trono en una historia que ya no está en los libros de Samuel, sino en el que sigue justo después, el primer libro de Reyes. Cuando Dios le ofrece en un sueño en el capítulo 3 de ese libro lo que él quiera pedir, Salomón no pide riqueza ni victorias militares, sino sabiduría para gobernar bien a un pueblo tan grande. Dios queda tan complacido con esa petición que le da no solo sabiduría, sino también más riqueza y honra de la que nadie había tenido antes. Esa sabiduría queda demostrada públicamente cuando resuelve un caso imposible entre dos mujeres que se disputaban un mismo bebé, ordenando que se lo partiera en dos para descubrir, por la reacción de cada una, quién era realmente. Understanding spiritual abuse and trauma is one thing. Knowing how to move forward is another. In The Shattered Soul, trauma therapist Colleen Ramser walks alongside survivors, offering guidance, practical tools, and hope for healing. Through both professional insight and her own story, she helps readers begin the journey of reconnecting to themselves, their faith, and their sense of peace. The Shattered Soul is now available wherever books are sold. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month. Even unlimited. That's it. Happy ending, zero tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. La madre. Esa fama llega hasta oídos de una reina extranjera, la reina de Sabá, que hace un viaje larguísimo cargada de regalos solo para comprobar si lo que se contaba de él era exagerado. Al verlo con sus propios ojos, admite que ni la mitad de lo que había escuchado se acercaba a la realidad. Bajo Salomón se construye finalmente el Templo de Jerusalén, el lugar donde, de una forma visible, Dios habita en medio de su pueblo. Pero con el paso de los años, el corazón de Salomón se va dividiendo. Sus muchas esposas extranjeras lo llevan a construir altares para los dioses de ellas, y esa idolatría, justo en el momento más alto de su poder, prepara el terreno para lo que viene después de su muerte. El reino se divide en dos. Al norte queda Israel, con su capital en Samaria. Al sur queda Judá, con su capital en Jerusalén, donde permanece el templo y la línea de David. Durante los siglos siguientes, ambos reinos tienen una larga lista de reyes, la mayoría de los cuales lleva al pueblo cada vez más lejos de Dios.
Uno de los primeros reyes del norte pone imágenes de becerros de oro para que el pueblo no tenga que ir hasta Jerusalén a adorar, sembrando una idolatría que va a marcar a ese reino hasta el final. Más adelante, un rey llamado Acab, casado con una reina extranjera llamada Jezabel, promueve abiertamente la adoración a otros dioses y persigue a los profetas fieles. En medio de ese ambiente tan oscuro, Dios levanta a los profetas, hombres que no inventan un mensaje nuevo, sino que le recuerdan al pueblo el compromiso que ya habían hecho y que estaban rompiendo. Elías anuncia una sequía tan severa que ni siquiera va a llover hasta que él mismo lo pida, y durante ese tiempo Dios lo sostiene de maneras que parecen imposibles, alimentándolo primero a través de unos cuervos que le llevan comida y después multiplicando la harina y el aceite de una viuda pobre que había decidido compartir con él lo poco que le quedaba. Más adelante, Elías se enfrenta solo a 450 profetas de un dios falso llamado Baal en la cima de un monte, delante de todo el pueblo reunido, un enfrentamiento que ocupa el capítulo 18 de Primera de Reyes, y ve caer fuego del cielo como respuesta directa a su oración, dejando claro delante de todos quién es el verdadero Dios. Su discípulo Eliseo continúa ese trabajo con milagros que devuelven la vida y sanan enfermedades, incluyendo la resurrección del hijo de una mujer que le había mostrado hospitalidad, historias que junto con la caída final de ambos reinos vas a encontrar en el segundo libro de Reyes. Isaías, en el capítulo 9, versículo 6 de su propio libro, anuncia, siglos antes de que ocurriera, el nacimiento de un niño que sería llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jeremías, que también cuenta con un libro completo dedicado a su mensaje, llora por una ciudad que se niega a escuchar y anuncia 70 años de exilio como consecuencia de una desobediencia que ya no tiene marcha atrás. Algunos reyes, como Josías, intentan reformas profundas. Josías llega al trono siendo todavía muy joven y años después, mientras se hacían trabajos de reparación en el templo, encuentran ahí escondido el libro de la ley que llevaba tanto tiempo perdido que nadie en el pueblo lo conocía. Cuando Josías escucha lo que dice ese libro y se da cuenta de cuánto se había alejado su pueblo de esas reglas, se llena de angustia y ordena, según lo detalla el capítulo 23 de Segunda de Reyes, una reforma religiosa profunda, destruyendo los altares dedicados a otros dioses y volviendo a celebrar la Pascua como no se celebraba desde hacía generaciones. Pero ni siquiera esa reforma logra cambiar el rumbo general de ambas naciones. El reino del norte cae primero, conquistado por el imperio asirio, y su gente termina dispersada hasta desaparecer casi por completo de la historia. El reino del sur sobrevive más tiempo gracias a algunos reyes fieles, pero también termina cayendo, esta vez ante el imperio de Babilonia, después de que la capital resiste un asedio largo hasta que el hambre obliga a rendirse. El templo que Salomón había construido queda destruido por completo, tal como lo relata con detalle el capítulo 25 de Segunda de Reyes, y buena parte de la población es llevada como prisionera a Babilonia, caminando durante semanas hacia un país donde nadie hablaba su idioma ni conocía a su Dios. Es difícil imaginar un momento más bajo en toda esta historia. La tierra prometida, perdida. El templo destruido, la línea de David aparentemente cortada para siempre. Y aquí es donde surge la pregunta más importante de todo este relato. ¿Sigue en pie la promesa que Dios le hizo a un solo hombre hace siglos, o el silencio de Dios significa que finalmente se acabó? Antes de contarte la respuesta, que de verdad cambia por completo cómo se entiende todo lo que viene después de este punto tan oscuro, quiero pedirte algo. Si esta manera de contar la historia te está gustando, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque lo que sigue es la parte que menos gente conoce y la que más vale la pena escuchar hasta el final. La respuesta es que la promesa nunca se rompió. Justo en medio de esa devastación aparece, en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, una de las frases más citadas de toda la Biblia, que los planes de Dios para su pueblo son planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. 70 años después, tal como se había anunciado, un nuevo imperio, el de Persia, conquista a Babilonia. Y el rey persa Ciro hace algo que ningún conquistador solía hacer con los pueblos que dominaba. Permite que los que estaban en el exilio regresen a su tierra y reconstruyan su templo.
Un grupo del pueblo vuelve a Jerusalén y a pesar de una oposición constante, terminan de reconstruir el templo, aunque sin la misma gloria que tenía el primero. Años después, un sacerdote llamado Esdras vuelve a Jerusalén con la tarea de enseñarle la ley de Dios a un pueblo que llevaba generaciones sin conocerla de verdad, una historia que queda registrada en el libro que lleva su propio nombre, el libro de Esdras, leyéndosela en voz alta a toda la comunidad reunida, que llora al escuchar cuánto habían olvidado. Y poco después, un hombre llamado Nehemías, que trabajaba sirviendo vino para el rey persa, recibe la noticia de que las murallas de su ciudad seguían derribadas, y esa noticia lo deja tan afectado que no puede evitar llorar delante del rey. Consigue permiso para viajar hasta Jerusalén y reconstruir esas murallas, terminando esa obra en apenas 52 días, según lo confirma el capítulo 6, versículo 15 de Nehemías. A pesar de que sus enemigos intentan sabotear el trabajo con amenazas, burlas y hasta rumores falsos sobre una supuesta rebelión. En ese mismo periodo, en un libro aparte que lleva su propio nombre, el libro de Esther, una joven llamada Esther, convertida en reina sin que nadie supiera su origen judío, descubre un plan secreto para matar a todo su pueblo en un solo día. Arriesga su propia vida para presentarse ante el rey sin haber sido llamada, algo que por ley podía costarle la vida, una decisión que queda registrada en el capítulo 4, versículo 16 de ese mismo libro, y logra que ese plan se cancele por completo, salvando a toda una nación de la destrucción. La historia del Antiguo Testamento termina ahí, con un pueblo restaurado pero pequeño, un templo reconstruido pero sin la gloria del primero y una promesa todavía pendiente de cumplirse, la de un rey de la familia de David que reine para siempre y la de una bendición que a través de este pueblo llegue finalmente a todas las familias de la tierra, tal como se lo había prometido a Abraham desde el principio mismo de todo este recorrido. Si has llegado hasta aquí, ya viste el hilo que conecta cada una de estas historias. Aunque hayan pasado por reyes, guerras, exilios y siglos enteros de diferencia entre unas y otras, un Dios que crea, que es rechazado, que no abandona, que promete, que corrige y que sigue prometiendo a pesar de todo. Desde el jardín donde todo empezó hasta las murallas reconstruidas de Jerusalén, hay una sola pregunta que se repite en cada generación, sin importar si esa generación vivió hace 3000 años o si está viviendo justo ahora escuchando esto. ¿Va a confiar la gente en lo que Dios dice o va a decidir por su cuenta qué es lo correcto? El Antiguo Testamento no termina con la respuesta completa. Termina con una promesa que sigue esperando el capítulo que la va a cumplir por completo. Y ese capítulo es precisamente el que sigue en este canal. Understanding spiritual abuse and trauma is one thing. Knowing how to move forward is another. In The Shattered Soul, trauma therapist Colleen Ramser walks alongside survivors, offering guidance, practical tools, and hope for healing. Through both professional insight and her own story, she helps readers begin the journey of reconnecting to themselves, their faith, and their sense of peace. The Shattered Soul is now available wherever books are sold. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it Zamazing.